Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Siempre con mucha alegría y esperando que la bendición de Dios pueda reposar sobre cada uno de ustedes y sobre nosotros. Queridos amigos, comenzamos su programa Creed en sus profetas. Más que un programa, son momentos de reflexión, de un encuentro con Dios a través de su palabra y por medio también de los consejos inspirados que Dios le otorgó a Elena White, que llamamos como el espíritu de profecía, que no es solamente una simple denominación o un título de este conjunto de libros. Es en realidad el reconocimiento de que Dios ha otorgado a su iglesia, así como lo hizo a través de la historia, con un don maravilloso que es el don profético y que acompañará a su pueblo hasta el tiempo del fin. Así que con esta explicación les damos una cordial bienvenida a todos y también damos una bienvenida a quien nos trae como cada día los consejos inspirados de la palabra de Dios y también de la orientación profética. Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Así como ya hemos analizado el capítulo 37 de Isaías, en Reavivados por su palabra, ahora lo analizamos en Creed en sus profetas. Como mencionaste, utilizando comentarios de Elena de White, inspirados por Dios, con algunas lecciones que se destacan en este capítulo. Lo hacemos agradecidos a Dios, con alegría, y también con la alegría de encontrarnos por algunos momentos, minutos, con nuestros amigos de cerca, de lejos, para continuar aprendiendo juntos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora sí, entonces vamos a estas lecciones que se destacan en este capítulo. Justamente, Pastor, encontramos aquí una situación compleja. El rey Ezequías, rey de Judá, está preocupado. Él ha recibido unas cartas amenazadoras de los embajadores del rey de Asiria, donde le dice, ¿tú qué estás pensando? ¿Por qué estás confiando en tu Dios? Todos los dioses de las otras naciones no valían para nada. Ellos se encomendaron a sus dioses y sin embargo nuestro Dios es más poderoso porque nosotros los vencimos, los derrotamos, tomamos sus ciudades. Así que le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En quién confías? Ezequías sabiamente toma esas cartas, se las entrega a Isaías, el profeta, ¿no?, el autor de estos mensajes, e Isaías hace algo interesante. Toma las cartas, las lleva al templo y las coloca delante de Dios. Dice,
El texto en el versículo 17, el versículo 14 dice, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las leyó, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Este acto interesante de Ezequías, ¿no? Nos dice algo de un hombre temeroso, un hombre que deja los planes en las manos de Dios, deja las amenazas, las tristezas, los miedos, los temores, las acechanzas en las manos de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Muy bien, necesitamos tener una respuesta a esa pregunta. Elena de White lo resume así brevemente de esta manera. Debe presentarse el asunto delante de Dios, extender los documentos ante Él y con oración ferviente buscad un sincero discernimiento y juicio claro para decidir si los planes propuestos son para gloria de Dios. Qué cosa. Qué bosquejo, ¿no? Hay pautas de vida, ¿no? Vamos a repetir. Ajá. Dice, presentar el asunto delante de Dios. Así como uno lo presenta delante de un amigo, lo presenta delante de Dios. Extender los documentos delante de Él, o sea, mostrarlo, los argumentos, los contenidos. Por otro lado, dice, buscarlo en ferviente oración. Dios no necesita que yo les cuente las cosas en oración, porque ella conoce. Claro. Pero cuando yo oro con fervor, con intensidad, estoy admitiendo mi necesidad y demostrando mi confianza en su intervención. Y lo que es más, dándole licencia, permiso para actuar en mi vida. Porque Dios no puede actuar violentando. Claro. Yo tengo que darle el permiso. Y después dice buscar un sincero discernimiento y un juicio claro, ¿no? Para ver si esos planes propuestos son para la gloria de Dios. Y eso, por ahí cuesta tomar una decisión, pero es fácil percibir si lo que pretendo hacer es para la gloria de Dios o para un interés personal, egoísta, particular. Si actúo en oración y le pido discernimiento a Dios y un juicio claro y lo hago con sinceridad, va a quedar claro si ese plan, esos planos son para la gloria de Dios o para otra cosa. Gracias, pastor. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, estos emisarios del rey Sennacherib de Asiria estaban menospreciando la palabra de Dios? Ellos estaban burlando. Incluso la respuesta de Isaías fue muy fuerte, muy contundente. Él les dice, ¿a quién has vituperado? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz? Y has levantado tus ojos en alto, ¿no? En señal de altivez, de orgullo. Y dice, no es nada menos que contra el Santo de Israel. Ustedes no están atacando al rey de Judá, a Ezequías, no están atacando al pueblo, están atacando a alguien superior. ¿Qué ocurre cuando un ser humano, pequeño, finito, desprecia la palabra de Dios? En el libro El conflicto de los siglos, uno de los libros más extraordinarios de Elena de White, que muestra el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal. Su desarrollo a lo largo de la historia. A lo largo de todos los tiempos. En la página 288 dice, no iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Habían promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se habían obtenido al despreciar los oráculos sagrados y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad, dice el Señor. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí les enseñaré de esta vez, enseñarles he de mi mano y mi fortaleza,
y sabrán que mi nombre es Jehová. Ujú. Es que a lo largo de los tiempos así ha habido distintas conductas y distintas posiciones religiosas, políticas, sociales, en relación a la palabra de Dios. Momentos de respeto, momentos de indiferencia y momentos de ataque, de persecución. Sí. No solo contra la palabra, sino contra los que querían colocar su vida en armonía con la palabra de Dios. Y el enemigo ha utilizado todos los recursos, atacando y despreciando y persiguiendo, porque produce miedo, pero a veces también produce fidelidad, porque hay quienes en circunstancias así extremas toman un compromiso mayor con la verdad y la palabra. Y el enemigo también ha atacado en tiempos de indiferencia, ¿no? Y a veces ha logrado más cuando todo el mundo tenía libertad y acceso a la Biblia, había paz, y todo el mundo podía leer la Biblia, pero no la leía. Y hubo un momento cuando no se podía leer porque era prohibida y muchos la leían, ¿no? Pero yo quería solamente resumir y sintetizar que más allá de la persecución o más allá de la indiferencia, la Biblia es la palabra de Dios. Y nadie puede ir contra la Biblia. Nadie puede ir contra la Biblia. Hay una famosa historia en los días de los escépticos, como Voltaire y otros, que quemaban la Biblia y que curiosamente quedó una hojita volando, ¿no? Y la hoja que quedó es la de Isaías. Isaías donde dice, sécase la hierba, cáese la flor, marchítase la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que nadie puede ir contra la palabra, porque ir contra la palabra es ir contra Dios, y nadie puede ir contra Dios. Gracias, pastor. Amigos, ustedes ven cuán importantes son estos consejos. Todavía tenemos algunos consejos muy prácticos sobre literatura que ustedes tienen que tener en casa y enseguida volvemos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Tenemos algunos instantes todavía de nuestro programa para ofrecerles consejos muy importantes. Solo recordar la declaración de Pablo cuando dijera, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque si estás con nosotros, si tu palabra está en nuestra vida, no hay nada, no hay indiferencia, no hay maltrato, no hay desprecio, no hay persecución, no hay secularismo, no hay nada que pueda separarnos de tu amor, de tu poder y de tu gracia. Danos valor para permanecer unidos a ti y fieles a tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, y fieles a su palabra nos mantenemos por la gracia de Jesús y deseamos que en este día Dios bendiga vuestras vidas, nos bendiga a todos y también con la esperanza de reencontrarnos el día de mañana. Nuevo tiempo, la señal de esperanza.